Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación del libro de Alejandro Magallanes, Las letras son dibujos. En nombre de Reservoir Books y Penguin Random House les doy la bienvenida. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Monterrey, gracias al Tecnológico de Monterrey y por supuesto gracias a Alejandro Magallanes por estar aquí presentando su libro. Estoy muy emocionado, también la verdad bastante nervioso. Tuve el gusto de ser el editor de este libro fantástico de Alejandro Magallanes. Y quiero empezar esta charla. Bueno, ustedes conocen muy bien a Alejandro, no requiere mayores presentaciones, creo que solamente por atención al protocolo y porque no dejar de decir las muchas cosas fantásticas que hace Alejandro, y porque además creo que eso nos va a dar pie para platicar sobre el contenido del libro, porque tiene que ver con toda su trayectoria. Quisiera decir algunas cosas sobre el trabajo de Alejandro. Él es autor de 11 libros para niños. Entre ellos se encuentran Armo con letras las palabras, Dos círculos centrados. También es autor de 5 libros de poesía, entre los que se encuentran Con qué rima Tima y X, Y y Z, que es su libro más reciente de poesía, publicado en Almadía. Uno de ensayos, llamado La imagen invisible. Una novela y un fotolibro llamado Cerrado por contingencia COVID-19. Además, por supuesto, de su trabajo como ilustrador, como hacedor de carteles, artista gráfico. Realmente es un hombre, pues un creador total, y creo que parte de ese, Las letras son dibujos, es prueba de ese ingenio y esa creación tan vasta, esa creación total. Entonces, quiero empezar con una pregunta que al mismo tiempo es una confesión. Hace poco más de una semana estaba yo justamente en otra presentación, pero en la Ciudad de México, y de repente me llega un libro de Alejandro Magallanes, que estaba empezando la promoción de su libro, estaba por, creo que, tomar la primera entrevista. Me dice: oye, Romeo, ¿de qué se trata mi libro? Como para resumirlo en pocas palabras. Y yo debo reconocer que en ese primer momento no supe qué decir, en parte porque efectivamente me encontraba en una entrevista y no tenía tiempo de contestarle más extensamente, cosa que me dio pena, pero también porque la verdad es que no es fácil clasificar este libro de Alejandro Magallanes en unas cuantas palabras, pues no pertenece a ningún género en particular, y creo que por fortuna es un libro absolutamente inclasificable. Y me gustaría empezar por ahí. En uno de los textos que contiene tu libro hablas de que cuando empezaste a ser lector te gustaban mucho las enciclopedias, el tesoro de la juventud, y creo que tu libro de alguna manera está emparentado con estos libros, porque es un libro que contiene muchos distintos saberes, es un depósito de riquezas como es el tesoro. Pero me gustaría preguntarte si ya con el paso del tiempo, si ahora que ya has tenido más de una entrevista, ya sabes más o menos de qué se trata tu libro. Ya, bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias por la pregunta, Romeo. Bueno, el libro es que sí se trata de muchas... Está bien que se llame Las letras son dibujos porque es un libro con letras y con dibujos, entonces digamos que lo describe como muy bien, pero creo que es un libro que en el fondo trata como de la curiosidad, de cosas que me pregunto o cosas que me preguntan y que pues si no se averiguo y si me las imagino, pues lo contesto. Me gustaba mucho, yendo un poco para atrás, la idea del libro comenzó ya hace unos años, ¿no? Entonces el libro en principio empezó siendo un libro de ensayos, que en principio habíamos dicho Romeo y yo que iba a ser publicado por una editorial muy seria de ensayos que se llama Taurus, y que afortunadamente después, bueno, se nos pasó como el tiempo de hacerlo. Después retomamos la idea y salió como en este sello que, si no lo han visto, me encanta porque sí es muy raro. O sea, es decir, lo mismo publica como un libro de entrevistas sobre rockeros que una novela gráfica, y entonces hace poco en España me regaló un libro un ilustrador que admiro mucho que se llama Ricky Blanco, que también publicó como en esta editorial. Entonces yo creo que es un libro que se trata de la curiosidad, o sea, ya viéndolo un poco, trata de responder preguntas que de repente me hago, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, les pregunto, ¿no? Ahorita una que me viene a la mente: ¿cuánto pesa Internet, no? O sea, si por ejemplo, si la electricidad tiene peso, y entonces Internet, al estar hecho como de electricidad y como todo, ¿no? Todo lo que pasa, ¿cuánto pesa, no?
¿Se han preguntado eso? Y les voy a decir cuánto, digo, no, es spoiler del libro, pero lo interesante es la pregunta. Internet pesa lo mismo que una sandía. Todo Internet, si se juntara, pesa una sandía. Bueno, y así como varias preguntas como así por el estilo, ¿no? Y varias tienen que ver con mi oficio, que es justo como el de hacer imágenes y palabras, ¿no? O sea, más dentro de la cosa del diseño, de los carteles, la ilustración o el arte, ¿no? También creo que de la poesía. Sí, no, por completo. Es un libro que no es fácil encasillarlo en ningún género en particular, no es fácil ponerle una etiqueta que diga este libro se trata de tal cosa o pertenece a tal género literario, es un libro de ensayos, es un libro de poesía o es un libro de ilustración, pero así como no encaja en una casilla fácilmente, creo que tiene el propósito de sacar al lector o a la lectora de sus casillas también. No de una manera incómoda, no de una manera poco placentera, pero sí como de descolocarte y de obligarte a ver las cosas, el mundo, de una manera distinta y en esa diferencia quizás de una manera mejor, o por lo menos más rica y más amplia. Y como dice Alejandro, creo que la curiosidad es uno de los elementos más importantes del libro, y a partir de preguntas, algunas en apariencia muy sencillas, pero apenas le rasca uno un poquito, son preguntas muy, muy profundas. Yo tenía marcada esta página, pensé que iba a llegar a ella más tarde, pero justo ahora que hablas de la curiosidad, me gusta muchísimo esta serie de preguntas que dan en la clave sobre la esencia del arte, quizás en particular del arte contemporáneo, a partir de la traducción. Miren nada más que, pues qué profundidad. Dice, una frase hermosa escrita en un idioma que no entendemos, ¿deja de ser hermosa? Si leyéramos una traducción y la entendiéramos y nos resulta hermosa, ¿esa es más hermosa que la original? ¿Depende de la frase o es nuestro entendimiento? A veces sucede lo mismo con el arte. Y es verdad, ¿en dónde radica la belleza? Pues, ¿no? ¿Está en la cosa misma o está en nuestro entendimiento de la cosa? Sí. Bueno, por ejemplo, esa pregunta me surge porque ya ven que de repente vamos a una exposición de arte y a veces, ay, no, decimos ¿eso qué, no? O eso. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué es que, por ejemplo, agarramos un libro alemán muy hermoso y yo no entiendo alemán, o un libro ruso, y de repente lo vemos y nos gusta, o sea, es decir, nos gusta sin saber, a lo mejor este libro, nos gusta el papel, nos gusta la tipografía, nos gusta como lo que podemos entender de él. Entonces ahí por ejemplo, nos está diciendo como muchas cosas acerca del objeto, ¿no? O por qué nos gustan más a lo mejor agarrar el libro que una tableta en ciertos casos, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, tiene que ver el material. Pasa una cosa, por ejemplo, con la portada. Muy bien, está llegando mi familia de aquí de Monterrey. Por ejemplo, de la portada, yo me dedico mucho a hacer portadas de libros, ¿no? Portadas de autores, ¿no? Entonces, al momento, por ejemplo, de hacer esta, pues yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué les significa a ustedes esa portada, no? Es decir, es una sillita rosa en un pasto, ¿no? Entonces, se me hace una portada rara, ¿no? O sea, ¿qué significa? Entonces, cuando estábamos, por ejemplo, diseñando la portada, yo decía, bueno, pues que mi libro tenga una portada rara, ¿no? O sea, es decir, como que sea eso. En principio, la portada, por ejemplo, que estaba diseñando es la contraportada, ¿no? Esto iba a ser la portada, y como también me gustaba, pues la puse de contraportada y de cabeza, ¿no? Pero entonces yo pensaba que a lo mejor esa silla rosa es un lugar como cómodo para sentarte y que está como en un lugar bonito, ¿no? Entonces a lo mejor es como pensar que mi libro puede para alguna persona hacer eso, es una invitación como a sentarse en esa sillita rosa. Que además esa combinación, fíjense, y la fotografía, por ejemplo, la tomé principio hace tiempo no para que fuera una portada, sino para un amigo artista que se llama Abraham Cruz Villegas, que descubrió que muchas cosas tienen como esta combinación de colores, el rosa y el verde. Entonces, eso para que después lo vean. Es curioso cómo desde gasolineras hasta miles de cosas tienen como esa combinación. Así como es curioso pensar que la bandera del McDonald's, por ejemplo, tiene los mismos colores que la bandera de la ex Unión Soviética, ¿no? Es decir, ¿por qué pasan como esas cosas o cuál es el impacto
como de esas imágenes y cómo pueden funcionar pues para un objeto impreso. Pero creo que me voy saliendo de los temas, No, ¿verdad? no, para nada. Pensando en la portada también, pienso justamente eso, que es una portada muy atractiva, pero muy poco portada, pues, ¿no? Como no una portada muy tradicional, curiosamente, bueno, y tú lo has dicho muy bien, tú que te dedicas a hacer tantas portadas para otros, es una portada que parece quizás más un cartel, pues, ¿no? De repente, y un cartel quizás incluso un tanto cinematográfico. Y pienso que tu libro de repente puede ser un libro tan, híjole, espero que se entienda lo que quiero decir, como un poco mal portado, un libro que de repente altera mucho, transgrede muchas de las convenciones tradicionales del libro. Pienso, por ejemplo, en estas páginas que están con las imágenes pixeleadas, aquí la van a ver, y pienso que me daba incluso risa cuántas veces me llegaron a preguntar dentro de la editorial, tanto los compañeros editores como la gente de producción, oigan, ¿la imagen está bien o se nos alteró? Pero porque son esas cosas que hace Alejandro en la que juega con los elementos visuales y demás, como decía, transgrede algunos de los, quizás de las convenciones de lo que está bien hecho, pero que, repito lo que decía hace un momento, que nos obliga como a salirnos de nuestra zona habitual de ver las cosas para verlas distinto, pues, ¿no? Ajá. Pues sí tiene 2 páginas pixeladas, que sí era como muy, pues como muy curioso. O sea, el libro tiene, por ejemplo, les voy a leer uno de los dibujos de este libro. Mira, por ejemplo, este es un dibujo que hice para una exposición, y entonces justo al pensar que las letras son dibujos y era una exposición de dibujo, lo que hice fue un texto. Cuando escribimos a mano, en realidad estamos dibujando. Se me hace, por ejemplo, muy curioso, más o menos pasó como a mediados del siglo XX, que los niños dejaron de escribir en manuscrita porque era más fácil escribir letras de molde, supuestamente. Pero pónganse a pensar que en realidad la letra manuscrita es mucho más parecida al lenguaje hablado. Es decir, es una continuidad que tenemos con la mano y el dibujo. Pero bueno, por ejemplo, este dibujo dice, le voy a contar por qué es importante este dibujo. Pero antes, permítame agradecerle por el tiempo que le dedica a ver y a leer esto. Gracias. Y claro, es justo el tiempo lo que es importante. Yo le he dedicado al dibujo tiempo que no regresará jamás. Tiempo que hubiera podido dedicar a otras miles de cosas. Podría enlistar algunas, pero me parece que quedarían en el terreno de lo accidental, de lo circunstancial, y quiero ser muy respetuoso de su tiempo. Entonces aquí me parece gracioso porque yo ya les hice perder el tiempo, ¿ven? Pero sabe, me parece que habiendo llegado a este punto le voy a contar algunas de las actividades que hubiera podido hacer. Un dibujo naturalista descriptivo de una especie animal en peligro de extinción. Así usted como espectador, lector, hubiera tenido información que quizá antes no tuviera y se sentiría triste porque ese animal tan bonito está a punto de desaparecer para siempre. Lo malo es que esto ocurre todos los días. Ocurre que desaparecen especies de animales, pero lo que también ocurre es que ocupamos el tiempo en actividades que elegimos y que no sabemos si serán las últimas que haremos en la vida. Al momento que estoy haciendo esto se convierte por un momento en lo más valioso de mi vida. Por eso es importante este dibujo, ¿no? Entonces es como hacer también, creo que el libro tiene como varias cosas que tienen que ver con el tiempo, sí, justo como el tiempo que le dedicamos a las cosas o también en que perdemos como el tiempo, ¿no? Entonces también me parece eso como, ¿no? Por ejemplo, hay una página que digo que procrastinar es posponer el ocio, ¿no? Donde el ocio realmente es el tiempo que tenemos para poder inventar cosas o poder, ¿no? Y la procrastinar en realidad es solo un tiempo que ocupamos en realidad para perderlo, o sea que no nos lleva como a ningún otro lugar, ¿no? Entonces hay como varias preguntas así. Mientras va hablando Alejandro, la verdad es que se me antoja sobre todo hojear el libro, pero más que hojearlo, pasarlo para que lo vayan viendo, porque es un libro que más que ser un lector, te invita a ser una especie como de explorador del libro. El libro más que leerlo hay que recorrerlo por la propia naturaleza. El libro está conformado por una especie como de piezas sueltas que dialogan de alguna forma unas con otras. Algunas son dibujos, son viñetas. Tiene un apartado intermedio de homenajes y despedidas bellísimo al que seguramente nos referiremos más adelante. Pero un poco quería decir eso, que es un libro que más que ser un lector lineal que va descifrando letra por letra de principio a fin, te invita a eso, a participar en él, a completarlo. Hay una parte de actividades como tal que te obligan a intervenir directamente en el libro, pero sí, me gustaría incluso que fueran viendo algunas de las páginas del libro, porque eso,
te invita a convertirte en una especie de explorador del propio libro. Y te quería preguntar, Alejandro, al respecto de eso, si era un poco tu intención que el lector se convirtiera en una especie como de completador del libro. Sí, a mí me gustan mucho como estos libros que abres en cualquier página y como que te dicen algo distinto cada día. O sea, es decir, que no tengas que, digamos, que leerlo como desde el principio hasta el final, como puede ocurrir en el caso de la novela, ¿no? Me gustan, por supuesto, leer así, pero me gustan más como, por ejemplo, los libros de poesía, en los que un día lees como algo o te vas como encontrando eso y parece que el libro es inagotable, ¿no? O sea, entonces quería que fuera así como fragmentario en ese sentido. Por ejemplo, esta sección, por ejemplo, de homenajes y despedidas, me gustaría leerles alguna, si están de acuerdo. No muy larga. Pero fíjense, por ejemplo, a 50 años del movimiento del 68 ya habían que hubo como varios homenajes, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién de acá es mexicano? No, pues la mayoría. ¿Ustedes se han preguntado quién hizo el escudo nacional? Digo, además de la historia de los aztecas, ¿no? Pero ¿quién agarró y se puso a dibujarlo? Pero fíjense que es muy interesante porque lo hizo un muralista y que ese muralista también fue publicista que se llama Francisco Eppens, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces lo que dice es, ¿suele usted preguntarse el origen de las imágenes? 50 años después recordamos el año de 1968 por la importancia en la historia de México y del mundo. La gráfica acompañó estos acontecimientos, desde la gráfica del movimiento estudiantil, ¿no? Con autores como Arnulfo Aquino, por ejemplo, hasta el programa oficial de las Olimpiadas que diseñó Pedro Ramírez Vázquez, Eduardo Terrazas y Lance Wyman. También fue en 1968 el año en que el artista, muralista y diseñador Francisco Eppens, que murió en 1990, trazó el diseño del escudo nacional que seguimos utilizando a la fecha, ¿no? Entonces es como muy curioso saber que en esta época donde fueron las el movimiento estudiantil, que fueron las Olimpiadas en México, poco después se diseñó toda la identidad del metro, pero el 68 también fue el año en el que se dibujó el escudo nacional como lo utilizamos, ¿no? Entonces, como todas estas memorias que tienen que ver con lo gráfico, para mí son importantes, ¿no? Porque, ahí viene como la cosa, pienso que la mayor virtud que puede tener el diseño gráfico es habitar la memoria de alguien más, ¿no? Entonces, si por un momento les digo, cierren los ojos y recuerden algo que les guste, una portada de libro o un cartel o una letra, ¿cuál sería esa, no? Y entonces esa respuesta tendría que ver como con lo bien hecha que está o con la circunstancia que ustedes pasaban cuando lo estaban viendo. Entonces eso a mí, por ejemplo, me maravilla y es algo que me emociona pensar que a lo mejor yo puedo lograr alguna vez con mi trabajo, que alguna portada mía pueda asociarse con ese contenido de tal forma que fuera inolvidable como varias cosas que me gustan. Yo, bueno, ahora que ya tuve un poco más de tiempo para volver a leer el libro, regresar, porque además se lee muy distinto el libro ya, evidentemente impreso, encuadernado y demás, ya cuando lo sientes en papel, que además también me gusta mucho cómo quedó con este papel. Lo escogimos bien, Romeo, porque sí. Les vamos a platicar esto, pero no lo vayan a decir a nadie, ¿eh? Pero en algún momento pensamos que el libro debería tener un papel, bueno, por así decirlo, entre comillas, más elegante, ¿no? O sea, sí. Es decir, como un gramaje mayor, un bond que fuera más blanco, pero tomamos la decisión de que no, que fuera un libro más bien como con este papel que me gusta mucho, que es un poco mejor que el Revolución, por supuesto, pero que con el tiempo va a oler muy rico. O sea, es de estos papeles que tienen como cierta acidez que con el tiempo pues va a adquirir como cierto aroma. Entonces, por un lado, bueno, tiene muchas páginas y hubiera sido bonito porque lo hubiera hecho gordo, pero creo que tomamos la decisión correcta. Y el hecho de que no fuera un blanco nuclear creo que también le ayuda muchísimo. Ajá. Pero bueno, ahora ya en esta lectura me di cuenta que me recuerda algunos libros de un autor que me gusta muchísimo y no sé si encontraste este parentesco también,
de Julio Cortázar, sus libros almanaque, como Último Round o La Vuelta al Día en 80 Mundos, que también son libros inclasificables. Él también, cuando le preguntaban qué eran esos libros, daba distintas preguntas. Él acabó diciendo que eran libros almanaque, porque son libros de Cortázar donde lo mismo hay ensayos, poemas, hay muchas ilustraciones, hay recortes. Son libros donde además también el diseño es muy importante, los hizo su amigo diseñador Julio Silva. Uno de ellos, la primera edición de Último Round del libro, está formado como una especie de edificio con un piso abajo y otro arriba, y se abren de manera distinta. Sí. Y la verdad me parece que tienen una gran relación, que están de alguna manera emparentados a estos libros un tanto inclasificables, pero que, como tú decías, que se pueden empezar un poco por cualquier parte, pero que lo mismo contienen ensayo, que tienen poesía, pero sin embargo el diálogo que se crea entre todos acaba siendo muy, muy rico. Bueno, pues sí, bueno, me encantan por supuesto los libros, estos que, y aparte ese de Julio Cortázar, bueno, que yo creo que pueden encontrarlo en la Feria Libre de Monterrey, si no, les voy a decir, porque sacó una reedición RM, y es un libro de verdad magnífico. Como dice Romeo, hagan de cuenta que tiene como un suaje, no en la portada acá, y tú puedes ver como dos libros a la vez. Y el libro chiquito, el que saques ahí, aparte está ilustrado por Folón. O sea, Folón es un ilustrador belga que fue muy, muy conocido en los años 60 y que murió, me parece, como en los 90, ¿no? Entonces es así precioso. Así que una vez que compren mi libro, se compran el de Cortázar, no, no es cierto. Pero bueno, pues sí, es como parte de ese objeto. De hecho, hay, por ejemplo, bueno, hay una parte, por ejemplo, que habla también como de diseñadores, o sea, de diseñadores también por ejemplo, hay, conocen a Bob Dylan, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esa imagen icónica de Bob Dylan, que es el perfil de Bob Dylan que tiene como el pelo de colores? Entonces, es muy curioso porque esa imagen la diseñó Milton Glaser, que es el que hizo el logo de I Love New York, ¿no? Que deben de conocer, ¿no? Que ese logo, por ejemplo, es una maravilla porque es un acertijo al espectador. Entonces dice el texto: Milton Glaser diseñó el cartel de Bob Dylan que venía inserto en el último LP que el músico publicaría con Columbia Records en 1967. Glaser conocía a Dylan, pero cuenta que no trabajaron juntos en el cartel, pues Bob había terminado el contrato con la disquera y el álbum se editó sin la participación del compositor. Para crear el cartel, Milton Glaser diseñó la tipografía Baby Teeth, tomando como referencia el rótulo de una sastrería que encontró en la Ciudad de México. Entonces es como muy curioso que un diseñador americano haya tomado como esta tipografía que es como icónica dentro del movimiento pop, a partir de una sastrería que estaba en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Qué bueno que ya llegaron todos mis primos. El perfil del músico, fíjense eso, que el perfil del músico fue inspirado por el autorretrato con papel recortado de Marcel Duchamp. Entonces yo me preguntaba, bueno, y Glaser, que trabajaba hagan de cuenta, no sé si vieron una serie que se llama Mad Men. Entonces es más o menos como a la mitad de esa serie. Yo no la he visto, pero me han platicado. Y de hecho Milton Glaser hace el último cartel de la temporada de Mad Men, uno que es muy colorido, haciendo referencia a su icónico cartel de Glaser. Y para hacer el cabello retomó formas de la decoración islámica, que también es increíble. Imagínense, un ícono de la cultura pop tiene sus bases en la cultura islámica, ¿no? O sea, es decir, como que toda esa combinación. Y pues el artista conceptual, el artista que hizo el principio del arte conceptual en Europa. El cartel se convirtió inmediatamente en un icono cultural representativo de toda una época y del propio poeta Bob Dylan. Una década después, Glaser crearía el famoso emblema de I Love New York, y 49 años después Bob Dylan sería nombrado Premio Nobel de Literatura, ¿no? Que yo creo que es el premio Nobel que más hemos conocido, me parece que la mayoría. Hace un rato Alejandro platicaba un poco sobre la génesis del libro y efectivamente la primera idea es que fuera un libro de ensayos más o menos tradicional que íbamos a publicar en Taurus, y al final se acabó convirtiendo en una cosa completamente distinta, y qué bueno que es este libro que tenemos ahora en nuestras manos. Sin embargo, algo sobrevivió de ese proyecto inicial, porque como les contaba, el libro está salpicado de ensayos, que además son ensayos que me gustan mucho porque tienen que ver justamente con el trabajo
como creador de Alejandro Magallanes. Hay reflexiones sobre su trabajo como realizador de carteles, como diseñador de libros para niños y niñas, como dibujante, su relación con Vicente Rojo, su relación con Quino y demás. Entonces también hay estas reflexiones más o menos extendidas que valen muchísimo la pena y que enriquecen muchísimo el libro. Hay una especie de decálogo, por llamarlo de alguna manera, aunque no es exactamente un decálogo sobre el buen dibujante que me gustaría leerles, porque también es parte de esta parte, como digamos, de ensayística inserta en el libro. Dice: el buen dibujante es aquel al que le gusta dibujar. A, el buen dibujante es aquel al que le gusta dibujar. B, el buen dibujante es aquel al que le gusta dibujar independientemente de cómo queden sus dibujos. C, el buen dibujante es aquel al que le gusta dibujar independientemente de cómo queden sus dibujos, pues dibujar es una acción. D, no hay que confundir al buen dibujante con el dibujante profesional. Normalmente el dibujante profesional es un buen dibujante, pero hay buenos dibujantes que no son profesionales. E, los niños son grandes dibujantes, pues están más concentrados en dibujar que en el dibujo. Dibujar es un proceso vital, dibujar es un rastro. F, cuando un niño deja de dibujar, el niño ha perdido un lenguaje, deja de hablar un idioma. G, dibujar le sirve al niño para conocer el mundo y explicárselo. Lo mismo para quien dibuja de adulto. H, un dibujo hecho es un dibujo real, pues existe independientemente de lo que quiere representar. I, dibujar es gratis. Y a partir de esto yo quería preguntarle a Alejandro, evidentemente él es ese niño que nunca perdió ese lenguaje, que siempre siguió dibujando, pero quería preguntarte más bien cómo empezaste a dibujar, si empezaste a dibujar tal cual como niño, como una actividad sin ninguna, digamos, orientación profesional, y cómo se acabó convirtiendo finalmente en esa profesión. Sí, bueno, pues ahí sí dibujo desde niño, ¿verdad? Como pueden decir mis primos. Y fue una cosa que perdón, fue una cosa que nunca me cansó. O sea, es decir, platicaba hace rato con chicos universitarios, y siempre el que dibuja en el salón de clase tiene como un lugar como muy especial. O sea, es decir, como que por un lado, bueno, pues es el que te encargas de creo que ya es distinto, pero el que te encargabas de los periódicos murales, o el que hacía las caricaturas de los profesores y todo eso. Y te ganaba, o sea, como que te ganabas ahí de alguna forma un lugar que era como muy curioso, diferente al de los deportistas, o al de los más inteligentes, o al de los más relajientos. O sea, era como, a lo mejor podías como combinarlo. Entonces, yo desde niño decía, bueno, pues qué bien. Y cuando imagínense, me metí al área 1, que es el de físico-matemáticas, porque había dibujo técnico, ¿no? Entonces yo decía, pues tiene algo de dibujo, me meto. Fue, yo creo que el año más difícil de mi vida, porque no le entendía los temas selectos de matemáticas, ni el cálculo integral y diferencial. Mi papá y mi hermano son ingenieros, y por más que trataban de explicármelo, no entendía. Yo pensaba que me iba a quedar para la prepa ya para siempre. Pero bueno, total que cuando tengo que escoger como una profesión, dije, bueno, pues voy a estudiar algo relacionado con el dibujo, o con la literatura o el pensamiento. Entonces era estudiar o diseño gráfico, artes visuales, o filosofía. Entonces, pues ya decidí estudiar diseño y artes, porque estaba en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que había como todo. 2 años después también les platicaba que empecé también a estudiar filosofía, ¿no? Entonces estudiaba filosofía en las mañanas, y luego diseño en las tardes. Entonces era muy divertido, porque entregaban un trabajo de los diálogos de Platón, pero muy ilustrado, y lo presentaba en filosofía y después lo presentaba, o sea, como que hacía las tareas para los dos. A lo largo, bueno, ya estando en la universidad, había clases de dibujo que me encantaban, dibujos con modelo, desnudos, todo eso. Y había un texto que me gustaba mucho, que de Betty Edwards, que se llamaba Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Entonces, por medio de un método, tú aprendes a dibujar de forma como súper realista, ¿no? Entonces, dibujar de forma realista es una cuestión como práctica. O sea, si practicas, lo logras. O sea, no hay mediante ciertos métodos. Pero cuando yo veía el libro, por ejemplo, que te ponían antes y después, ¿no? Entonces, mi mamá, el dibujo de alguien que retrató a su mamá antes, y el de después era pues, como un retrato, ¿no? O sea, una foto. Pero el de antes me encantaba, porque dibujaba como realmente a su mamá, como el autor la concebía. O sea, si era ruda, si era
dulces, si eran, ¿no? Entonces todo eso se veía en el dibujo. Entonces yo decía, ¿por qué pensamos que el dibujo como realista y perfecto es mejor que el otro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas me he preguntado, incluso ya digamos en la práctica profesional, porque hay gente que pues no le gusta nada mi forma de dibujar cuando dibujo como formas muy sueltas, ¿no? Y de hecho hay reacciones como de repente muy, pues hasta violentas, ¿no? De que dicen, no, que está... Y a mí la verdad es que me hace mucha gracia porque más bien ahí, por ejemplo, el dibujo funciona como un espejo en el que sientes que si dibujas de esta forma no es una cosa seria y que es una forma, ¿no? O el insulto que luego te hacen, ¿no? Dibujas como mi sobrinito de 3 años, que yo digo, pues qué maravilla, ¿no? O sea, que te digan eso más bien debe ser un piropo más que un insulto, aparte es tu sobrino o tu hijo o tu primito, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas como que me han hecho reflexionar mucho acerca como de esto del oficio, ¿no? Y de qué forma, por ejemplo, puedes utilizar esos sentimientos que se provocan al momento de dibujar y que provoquen eso, ¿no? El ejemplo más drástico fue una vez que me invitaron a hacer un cartel para el Festival Vive Latino en 2000, no me acuerdo qué, 2000 algo. Y lo hice y era un monito de bolita y palito, así, de los que dibujan de bolita y palito, que a mí me pareció muy divertido, pero la gente se enojaba muchísimo, ¿no? Entonces, a unos les gustaba mucho, a otros se enojaban mucho diciendo, bueno, pues que era una barbaridad y que por qué lo había hecho así. Y pues yo, por supuesto, me divertía el triple, o sea, era muy divertido ver como justo ese reflejo en un trabajo de diseño profesional para un festival como muy grande, ¿no? Y en ese, por ejemplo, y respecto a eso también es un poco pensar que hay que atrevernos a no ser lo que debemos, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, pues te dicen, no, pues tú eres diseñador gráfico, entonces eres eso, ¿no? No eres artista. Y si eres artista, entonces no eres poeta. Y si eres poeta, entonces no eres narrador. Entonces, a mí la verdad es que me gusta muchísimo como jugar con esos géneros y pues más bien como tirarla todo, sin la presión que tengo, porque pues ya la sociedad me dijo que yo no era todas esas cosas, pues ¿por qué no hacerlas sin toda esa presión, ¿no? Entonces, son como cosas que pues me pregunto, y también, por ejemplo, me pregunto por qué los diseñadores no escriben libros, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de eso si todo el tiempo pues trabajamos con letras y con imágenes? Y yo creo que sería como una perspectiva como muy interesante que muchos más diseñadores escribieran o hicieran como estos ejercicios. Pero bueno, qué rollo me eché, ¿verdad? No. Te dejé hablar. No, para nada, pero... Hasta sudé. Me gustó mucho todo lo que dijiste y conforme platicabas, sobre todo ahorita al final, sobre esta, no solo interés, sino casi esta necesidad de tu parte de no quedarte dentro de las casillas de una sola profesión, o si eres diseñador solamente puedes diseñar, solo puedes dibujar. Este interés tuyo por escribir, por hacer poesía, por reflexionar en torno a tu propio trabajo, por dibujar, está claramente manifestado en este libro. Pues no creo que las letras son dibujos, son un ejemplo perfecto, como decía al principio, como de esta creatividad total de Alejandro Magallanes. Oye, lo voy a pasar para que lo vean. Sí, creo que es una cosa buena. Y entre las muchas cosas que es las letras son dibujos, creo que también, además de todo lo que hemos estado diciendo, es una carta de amor a los libros. Hay un texto como tal en el que hablas sobre tus primeras lecturas, los primeros libros a los que tuviste acceso. Ahí juegan un papel importante las enciclopedias, ya lo platicamos. También está esta sección de tripas, de pequeñas viñetas, casi cómics sobre los libros. Y quería que nos platicaras también un poquito sobre ello, sobre cómo fue tu primera relación con los libros y cómo de alguna manera fueron determinando tu trabajo como realizador de libros, como consumidor de libros, hasta llegar aquí, pues. Sí, bueno, en mi casa había libros y pues aprovechando que aquí están mis primos, les voy a platicar que por ejemplo, por ejemplo, en casa de mi abuelita, en Tepic, había, por ejemplo, un libro que a mí me gustaba mucho, era muy perturbador porque eran las mil noches y una noche, completamente ilustrado, pero pues no era un libro para niños, sino que era un libro completamente erótico y completamente ilustrado. Entonces, lo tenía mi abuelita detrás de
de otros libros, como pues, yo creo que para que nadie lo viera, no sé qué, pero pues como éramos curiosos, pues ya lo saqué, y a mí es, por ejemplo, un libro que pues yo tenía como, pues estaba muy chico y yo lo veía y decía, wow, ¿qué está ocurriendo aquí? Si son las 1001 noches, ¿no? O por ejemplo, también ahí en casa de otro tío, de mi tío Alberto, él tenía, por ejemplo, los libros de Ibargüengoitia, tenía toda la colección de libros de Ibargüengoitia que cuando yo los vi, pues me fascinaron, ¿no? O sea, como que era, para mí, pues me la podía pasar ahí todo el tiempo en su casa y estando leyendo libros y libros, ¿no? Y un poco la anécdota que cuento es que yo empecé a ser lector por mi hermano Roberto, que es un año mayor que yo, pero él era muy buen lector, entonces a mí lo que me gustaba era pues jugar, más bien estar como jugando, y él pues como que se ponía a leer y pues no me pelaba, ¿no? O sea, como que decía, ¿no? Entonces él, para que yo lo dejara de molestar, agarró y más bien me hizo una selección de libros y me dijo, mira, mientras yo termino de leer esto, tú lees esto y ya después jugamos. Entonces así fue como yo empecé a leer y ver cosas con los libros que él me enseñaba. Entonces en este libro hablo de una exposición que tuve en la Biblioteca Vasconcelos, en la que me invitaron a hablar como de los libros que me habían marcado a lo largo de mi vida. Comienza como con estos, y después a lo largo de la vida pues ha habido libros que fueron indispensables. Cuando yo iba en la secundaria, estaba mi escuela muy cerca de la primera Gandhi, ¿no? O sea, antes de que fuera como este Gandhi que conocemos tan grande, sino que era, más bien era como un poco una librería un poco hippie. Y la librería, entrabas a pasillos que estaban llenos de libros, y ahí por ejemplo vi el trabajo de Milton Glaser, que es este diseñador que les platico que hizo lo de Bob Dylan, que yo no sé por qué lo vendieran ahí. Entonces pues me pasaba después de la secundaria y me ponía a ver como las portadas de libros y los libros, y después lo que fue como muy emocionante es que por ejemplo estas portadas del siglo XXI o del Fondo de Cultura Económica o de la editorial Era, pues ya después cuando estudié supe quién las había hecho, que eran pues todos estos grandes maestros del diseño gráfico mexicano, y que después pues tuve la fortuna de que pues varios son mis amigos, varios ya se murieron, pero varios pues siguen siendo mis amigos, ¿no? Ya gente que pues tiene la edad de mi papá. Entonces, digamos, dentro de todo este recorrido se enlazan como las portadas que me gustaban mucho, los dibujitos que tenían los libros, lo que no tenía, ¿no? Porque yo realmente aprendí a leer prácticamente en libros que no tenían tantos dibujos, no había tanta literatura para niños, así como la concebimos ahora, que es muy bonita, no había como tanto de eso. Entonces, por ejemplo, tenía mi mamá libros de Rubén Darío y pues a mí me encantaba, ¿no? Entonces, pero realmente sí eran muy cursis, pero yo me aprendía las poesías, y después cuando hacían los concursos escolares de oratoria en la escuela, pues yo me ponía a recitar todo eso. En escuela de hombres, pues claro, era la rechifla total, o sea, sí, no saben, pero bueno, la verdad es que siempre me gustó como ese tipo de lecturas. Y ya después, profesionalmente, al dedicarme a hacer portadas de libros, pues tengo la fortuna de leer todos estos libros pues casi antes que nadie, ¿no? O sea, solo obviamente el autor, sus lectores, el editor, y pues después ya los leo yo todos. Lástima no en libros, sino en Word o en PDF, que a mí se me hace horrible leer así, pero sí es una oportunidad como poder leerlos todos esos así y tratar de interpretarlos, pues para hacerles una imagen. Bueno, como platicábamos, tiene una naturaleza esencialmente fragmentaria el libro, y uno de los últimos capítulos, por llamarlos de alguna manera, uno de los últimos, o piezas incluso, que llegaron a Las letras son dibujos, es este de La cantera rosa, que me gusta mucho, en la que cuentas una anécdota muy divertida, pero que más allá de la propia anécdota contiene una reflexión sobre el concepto mismo de autoría. Quisiera que nos platicaras un poco sobre la historia de La cantera rosa, y que a partir de ella pudiéramos platicar un poco sobre eso, sobre el concepto de autor, pues, ¿no? Ajá, pues fíjense que estábamos en plena pandemia, ¿no? Ya saben todos, ¿no? Y entonces un amigo de mi novia, Moniquita, nos invitó a una casa que tenía en El Oro, en el estado de Hidalgo, ¿no? Pero ya saben, era ese momento que no había nadie, que estaba todo, ¿no? Dijimos, no, pues vamos, ya pues si nos contagiamos, pues ni modo. Pues, ya se acuerdan que ese momento que si pasaba alguien por ahí, como que te hacías así para que no... Bueno, qué bueno que ya pasó. Y qué lástima todos los que murieron. Pero bueno, total que fuimos al Oro, y cuando íbamos pasando estaban todos
todos los puestos de gente que hace cosas con cantera, o sea, las fuentes y todas estas cosas muy bonitas. Entonces dije, lo que estaría padrísimo, o sea, es hacer una pantera rosa de cantera rosa, ¿no? Entonces dije, y se va a llamar La Cantera Rosa, ¿no? Lo cual habla tanto de mi tontería como de las cosas que me hacen gracia. Bueno, total que ya digo, y bueno, imagínense estos pobres que pues nadie pasaba por las carreteras y no había nada. Dije, pues a ver, vamos a ver. Y pues ya hablé con los canteros, y ya conseguí un maestro que aparte se apellidaba Picasso, imagínense, el maestro Picasso. Y digo, no, vamos a hacer una cantera rosa de cantera rosa, y lo que vamos a hacer es que le va a poner su firma y la mía, y los vamos a numerar para que tengan como, pues estas, como cosa seriada. Pero yo pensando que lo interesante es que si tenía éxito la cantera rosa, después los demás canteros pues iban a hacer panteras rosas y se iba a hacer como una cosa popular, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, a mí me encanta ir a Oaxaca y comprarme Mickey Mouse de barro negro, ¿no? O cosas así, o sea, como que se hacen porque la gente los compra, pues así dijimos, mi cantera rosa. Entonces, bueno, ya todo muy bien, y ya le pagué por adelantado al maestro Picasso. 5, dije, pues las primeras 5 me las quedo yo, y ya después pues que se siga el maestro Picasso. Bueno, total que fue pasando el tiempo y el maestro Picasso pues ya daba largas, ¿no? Y luego me mandaba fotos y me dice, no, es que el brazo está muy delgado y se rompe. No se preocupe, maestro, pues hasta que le salga y vamos viendo. Bueno, total que ya yo seguí insistiendo, mi cantera rosa, maestro, pues ya se la pagué, ¿dónde está? Y ya me dijo, no, es que las 5 que hice las vendí muy bien, entonces pues ya las vendí. Y le digo, bueno, pues está bien. Pero bueno, siguió pasando el tiempo hasta que el maestro ya lo harté y ya no me contestó los mensajes, ¿no? Nunca más. Pero bueno, no importa, lo que me gusta es que ya exista una nueva figura en el imaginario de la cantera rosa, que pues surgió por esto, y que aparte a nadie le va a importar, sino que eso ya está ahí pues como arte del maestro Picasso, ¿no? Yo le decía, ¿y si las firmó de los dos? Y me dijo, sí. No lo sé, pero pues algún día lo averiguaré, ¿no? Ya iré al Oro Hidalgo a ver si existe eso. Pero fíjense que esto se enlaza con otra historia que cuento aquí en el libro, que son 3 momentos que me parecen increíbles. Fíjense, una vez estaba en la playa como de 15 años y estaba justo enamorado de una prima de mi prima, de Ariana. Y entonces había muchas piedras pómez en esa playa, y entonces yo en un acto romantiquísimo grabé la piedra pómez le puse A y A, ¿no? Entonces la arrojé al mar, así como para quién sabe qué. Pero bueno, ya después caminando por la playa, después kilómetros, me la encontré en la playa, imagínense, o sea, se fue al mar y después, una semana después, me la encontré. Bueno, esa es una. Otra, de una moneda de Sor Juana, que eran las monedas de 1,000 pesos. Entonces también con un compás le hice ahí unos grabados y no sé qué, y pagué la moneda. No me acuerdo cuánto tiempo después, me regresó esa moneda. O sea, la pagué en una tiendita y después me regresó por otro lado. Y el último, una vez inventé un chiste, pero bien grosero. Y y un día en una cena me lo contaron. Así volvió así, y aparte me lo contó un señor pues ya mayor, o sea, como que... Entonces yo digo, bueno, qué chistosas esas cosas que suceden y que después pues se dan como casualidades, y que aparte después todo el mundo te va a decir que es mentira, ¿no? Pero bueno, sí sucedió, se los juro. Son como 3 momentos de la cantera rosa. Pero bueno, lo bueno es que el señor me mandaba fotos para que viera que sí estaba avanzando, y pues las puse en el libro como testimonio. Nos avisan, bueno, de hecho hace ya un momento que estamos acercándonos al final. No sé si quieras, Alejandro, que pasemos el micrófono para que alguien haga alguna pregunta. No sé si Pues, tengan. si les gustaría hacer alguna pregunta, que estoy yo para responderla. Oiga, y aparte aquí entre el público tenemos al más grande tipógrafo de México, que es de aquí de Monterrey. Ahí está, Santiago Orozco. Bueno, no sé si tengan como alguna pregunta, yo feliz de responderles. ¿O qué piensan? Sí. Aquí está.
Gracias. Mencionaban que el libro había empezado con la idea de que fuera una colección de ensayos. Entonces, ¿cómo fue que pasó de como tener esa idea de libro de ensayos a este libro que, como decían, es como inclasificable? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Ajá. Fíjate que pensando que justo los dibujos, o sea, que los dibujos pueden ser ensayos visuales. O sea, cuando llevan como una opinión, y que digamos que va más allá como de la coyuntura del momento, sino que buscan como reflejar algo del pensamiento. Entonces justo así lo pensamos, fue sugerencia de Romeo, me dijo, oye, ¿por qué no lo abrimos? Y pues armó mucho más cosas. Yo hacía una columna mensual en la revista Gato Pardo, que me encantaba hacerla. Terminé de hacerla apenas hace unos meses que ya me jubilaron, para que enterara gente más joven, lo cual está buenísimo. Pero cada mes yo daba como una opinión acerca como de lo que yo quisiera respecto a la cultura, respecto al arte, respecto incluso a no saber qué voy a poner. Entonces, fue como todo eso lo que abrió como el abanico al libro, lo cual creo que estuvo súper bien. Ahora, tiene una cosa también que está buenísima. El prólogo lo hace Sí, ¿no? Alberto Mangel, que es uno de los grandes sabios de nuestra época, ¿no? Entonces, en algún momento yo le dije a Romeo, oye, ¿y qué tal que le pidamos el prólogo a Alberto Mangel, ¿no? Y me dice, bueno, pues sí, pues pregúntale, ¿no? Entonces ya le pregunté y pues sí quiso, afortunadamente sí quiso. Yo le había hecho a Alberto algunas portadas que le habían gustado mucho, le había publicado en el periódico El País una reflexión muy bonita sobre las portadas en general y donde hablaba como de las portadas que había hecho yo para el Madía y en particular para algunos de sus libros. Y pues sí se animó, entonces dije, qué padre, ¿no? Entonces si ya, también así ya me protejo, si alguien piensa que el libro está tonto, pues que le reclamen a Mangel, ¿no? Sí, ¿cómo se me pasó mencionar el prólogo de Alberto Mangel? Porque además es de verdad bellísimo. De verdad, quien no tenga el libro, por favor, está aquí a la venta, aquí afuera, fuera del stand. Además, Alejandro va a estar firmando ejemplares. Una de las muchas razones por las que vale la pena comprar el libro es el prólogo de Alberto, porque es bellísimo, es una reflexión muy inteligente sobre justamente la relación entre imagen y palabra. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Buenas tardes, Alex Espinosa, promotor de lectura. Y quería hacer un comentario primero a Penguin y a la vez también preguntar al mismo tiempo. Muchas gracias por interesarse y por hacer libros como este. No tenía idea de qué iba, pero la verdad es que me viene a satisfacer más del triple de lo que esperaba, porque en cierta manera es un poco parecido al formato de un libro que es un éxito para trabajar en la promoción a la lectura, que es este. Es muy similar para mí, tiene otro formato, pero es de este tipo de actividades que vienen en libros como estos. Este es la onda para chavos, niños, adultos, para todo tipo de personas. Y la verdad es que mucha gente reconoce el trabajo de Alejandro y son como fans sin saberlo, ¿no? En mi caso, yo abiertamente lo he dicho, soy fan de su trabajo, y libros como estos, que están hechos como para niños, a veces los adultos lo reciben de una forma espectacular. Entonces, mi pregunta sería a Alejandro, tal vez debería de hacerlo a la gente de las editoriales, ¿no? Pero preguntaría a Alejandro, ¿tú sabes o tienes idea por qué no más libros como estos? Como estos. Ajá. Y qué padre que ya hay una oportunidad para tener libros parecidos a esos como este. Muchas gracias por hacerlo. Pues muchas gracias por ser promotor de la lectura y utilizar mis libros. Por ejemplo, de los que tienes, el libro, que por ahí vi que llegó la editora del libro, ahí está Miriam Martínez. Entonces, ese libro, por ejemplo, me lo propuso dijo, oye, hay que hacer un libro de actividades para niños y así, pero ya existían estos libros increíbles del japonés, ¿cómo se llama? Ah, sí, exacto.
y son libros increíbles. Entonces, si yo hacía como un libro de dibujo, pues ya me gustaban más los que había hecho este japonés, me gustaba muchísimo. Y por otro estaban los de Kerry Smith, que también, ¿no?, rompe este diario y todo, que también son muy bonitos. Entonces en llegamos y dijo, ¿y qué tal que hagamos un libro sobre la tipografía y lo que, como la unión justo de, ¿no? Y que tienes razón, porque a partir de ese libro yo empecé a pensar que las letras son dibujos y que justo la unión de las letras es lo que hace las palabras, ¿no? O sea, pero ¿qué tuvo que ocurrir para que nos pusiéramos de acuerdo en eso, ¿no? Justo venía en el avión, para leer en avión tengo un libro que se llama La historia del alfabeto. Entonces es increíble que la A que usamos de Alejandro o de todo, o sea, de la primera, viene tiene el origen ese etrusco, y lo único que ha hecho la A es increíble, porque lo único que ha hecho es así girar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este libro, pues yo ya lo puse, pero realmente fue una forma intuitiva. O, por ejemplo, entonces yo creo que, digamos, la fortuna que he tenido como para hacer como estos libros es que me hayan, pues, invitado o eso. También pienso que soy una persona amigable, la verdad. Entonces muchas veces suplimos el talento por las amistades, por las buenas relaciones. Fíjate, por ejemplo, de este en particular, había una experiencia previa que fue un libro de Fernando Rivera Calderón que se llama, ya tenemos que terminar, ¿verdad? Ya tenemos que terminar, pero se llama Diccionario del Caos, y donde justo trabajamos Fernando Rivera Calderón, Romeo y yo. Lo hicimos, era un libro como de muchísimas páginas, muy bonito, que estuvo padrísimo porque terminamos comprándolo los últimos ejemplares, Fernando Rivera Calderón y yo, porque ya iba a ser, ¿cómo se llama? Guillotinado, como les pasa a algunos de los libros. Entonces los compramos mejor y ahí tengo ejemplares para la posteridad. Pero teníamos como esa relación de que la pasamos muy bien, y yo creo que gran parte de eso dio lugar a que Romeo me invitara a hacer como este libro. Que, por cierto, creo que a los dos Romeos que conozco en la vida están aquí en la sala. ¿Ah, sí? Sí, tú y allá mi primo. ¿Verdad? Que está padre llamarse Romeo, ¿no? ¿Qué pasa si juntamos como casi tiene, no, iba a decir que casi tiene todas las vocales, pero no, le falta la I y la U. Bueno, en fin. Gracias a ti, tocayo. Bueno, pues llegamos ya al final de la presentación. Muchas gracias a todos. De verdad, los invito. No es de verdad nada más cebollazo ni porque sea el editor, sino porque es un libro increíble y sé que les va a gustar. Un libro que no se acaba. Ningún libro se acaba, pero hay libros más inagotables que otros. Por favor, cómprenlo. Y pues, Alejandro, otra vez, muchas gracias por todo. Gracias, Romeo. Gracias a Reservoir Books. ¿Cómo se dice? Reservoir. No, Reservoir. Bueno, Reservoir Books. No sé. Reservoir Books. Y gracias. Gracias por venir. La firma de libros aquí afuera, en la mesa 1. Claro que sí.